¿Sabías que tenemos el único museo submarino del mundo? ¿Que existe un territorio que solo es español cada 6 meses? ¿O que somos el país con más número de bares por habitante? Estas son algunas de las muchas curiosidades sobre España y los españoles que puede que desconozcas. Yo soy Peter y hoy vamos a ver 30 curiosidades de España. Bienvenidos a Mundo Peter. España es mucho más que sol, playas, paella y fiesta. De hecho, España puede presumir de ser uno de los países más turísticos del mundo, pero también ser uno de los países con más datos y curiosidades interesantes sobre sus costumbres, monumentos, inventos, historia, paisajes naturales o cultura. Y es que en España no solo se encuentra uno de los restaurantes más antiguos del mundo, sino que también podemos presumir de ser el tercer país con más número de lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, de contar con el único desierto de toda Europa, de haber descubierto en algunos de los mejores inventos de la historia o, por qué no, también ser el único país con mayor número de bares por habitante en todo el mundo y, por supuesto, con sus correspondientes deliciosas tapas. Número 1. Madrid no siempre fue la capital de España. Si pensabas que Madrid siempre había sido capital de España, te aclaro que no es así. De hecho, a lo largo de la historia de España y por diferentes motivos, la capital llegó a estar en otras ciudades como Toledo, Valladolid, Cádiz o Valencia, además de otras muchas ciudades que también han sido capital de España en el pasado. Número 2. Es líder en donación de órganos. El modelo español lleva nada menos que 28 años situado como el país líder mundial en donación y trasplante de órganos y con nada menos que 15 trasplantes diarios. Número 3. El restaurante más antiguo del mundo se encuentra en Madrid. Me refiero al restaurante Casa Botín de Madrid y que aún podrás encontrar en funcionamiento en las calles Cuchilleros y en pleno Madrid de los Asturias. Por él han pasado famosos artistas y hasta el mismísimo Francisco Goya, quien llegó a trabajar como fregaplatos antes de ser aceptado en la Real Academia de Bellas Artes. Número 4. La gripe española no fue una pandemia española. El apellido de española a esta gripe le vino por ser el primer país en hacerse eco de la historia. Pero la realidad es que esta terrible pandemia de 1918 no dio comienzo en España. Número 5. Es el tercer país con mayor número de lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. 15 ciudades patrimonio de la UNESCO, 15 parques nacionales, 48 reservas de la biosfera. España es el tercer país del mundo por detrás de Italia y China, con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 6. El único desierto de Europa se encuentra en España. Sí, señores, en España se encuentra el único desierto declarado como tal en el continente europeo y ese es el desierto de Tabernas en Almería. 280 hectáreas de paraje natural que además han servido como escenario de numerosos western entre los años 60 y 80. Número 7. El único museo submarino del mundo está en Lanzarote. ¿Te imaginas probando esta sorprendente experiencia de sumergirse para bucear y contemplar toda una colección de culturas en un museo submarino? Esto es lo que podrías hacer en este museo submarino creado en la costa del sur de Lanzarote.
Este Museo Atlántico de Lanzarote abrió sus puertas en marzo de 2016 y se trata del único museo submarino de toda Europa. Número 8. Existe un territorio que cambia de nacionalidad cada 6 meses. Sí, la isla de los Faisanes, ubicada en desembocadura de Bidasoa. Cuenta con soberanía compartida entre Francia y España, 6 meses del año para cada una, desde el Tratado de los Pirineos. Número 9. El español es el segundo idioma más hablado. El español se mantiene como la segunda lengua más hablada del mundo y solo superada por el chino y sus variantes y el quinto en extensión por detrás del chino, el inglés, el árabe y el francés. Número 10. El primer hombre en dar la vuelta al mundo fue español. La primera vuelta al mundo de la que se tiene constancia documental fue realizada por el navegante español Juan Sebastián de Elcano en septiembre de 1522. Número 11. España tuvo territorios en todos los continentes. El Reino de España llegó a tener en el pasado el control de territorios ubicados en los 5 continentes, alcanzando su máximo esplendor como Felipe II. Número 12. España es el país con más viñedos del mundo. Nuestro país tiene un total de 969.000 hectáreas de viñedo cosechadas. Pero a pesar de ser el país con más terreno dedicado al cultivo de la vid, China, Estados Unidos e Italia son más productivos que este. Número 13. Nos gustan mucho los bares. De hecho, España es el país con más número de bares por habitante. Número 14. La siesta. ¿Realidad o mito? La siesta siempre se asocia a los españoles, pero lo cierto es que no es algo común como se cree. De hecho, un 60% de los españoles afirman que no duermen la siesta normalmente. Número 15. Las tapas son un símbolo de la cocina española con un curioso origen. Las tapas son imprescindibles en cualquier bar español y un símbolo de la cocina española, pero su origen tiene bastantes teorías curiosas. Una de ellas es una supuesta anécdota en la cual un rey español convidaba un vaso de vino en una taberna. Debido a la presencia de moscas en el establecimiento, el tabernero decide poner una loncha de jamón encima del vino para evitar que las moscas entrasen en el vaso de vino de su majestad. Entonces el rey se va encantado con el invento y reclama otro vino con tapa. Algo que, aunque no tiene base documental, según la teoría había marcado un precedente en la sociedad. Paramos. ¿Os resulta interesante esta selección? Si es así, os pido por favor que se suscriban, regalen un like y comenten el vídeo. ¡Vamos allá! Número 16. Los inventos descubiertos por los españoles. El traje de astronauta, la fregona, el chupa chups, la calculadora, la anestesia, epidural o el submarino son algunos de los inventos que pueden atribuirse a España, junto con la guitarra española o la mayonesa como un invento gastronómico. Número 17. La tradición de las 12 uvas de la suerte. Tomar 12 uvas en Nochevieja surge a raíz de una tradición que comenzó en 1909, cuando se decidió comer una uva por cada mes del año para atraer la suerte. ¿Y por qué las uvas? Pues porque aquel año la cosecha fue muy abundante y había excedente. Número 18. España también cuenta con la fiesta más extraña del mundo. Hablar de la fiesta más peculiar, extraña y también simbólica del mundo y de España, sin duda es hablar de la romería de Santa Marta, que cada 29 de julio se celebra en Galicia, y concretamente en Santa Marta de Ribarceme. En esta pequeña aldea gallega, lo que nos han recibido una gracia de la patrona, casi siempre de salud o bien de lo que nos esperan recibirla. Acompañan la imagen de su santa en procesión metidos en un ataúd y a hombros de familiares y amigos. Un poco extraño, pero es así. Número 19. España fue el tercer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Concretamente fue en 2005 cuando España se convirtió en el tercer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por detrás de Holanda y Bélgica. Número 20. El turismo es una de las grandes fuentes de ingreso del país. El turismo es una de las fuentes de ingreso más grandes de España, hasta el punto de que en 2019 llegó a ser el país más visitado del mundo solo por detrás de Francia. No obstante, la pandemia ha puesto un duro golpe para nuestro país, sobre todo el pasado 2020, cuando llegó a bajar un quinto puesto por detrás de Francia, Italia, México y Estados Unidos. Número 21. España produce casi la mitad de la producción mundial de aceite de oliva. Aquí no solo se produce el aceite de oliva, líquido, de más calidad del mundo, sino también cerca de la mitad de la producción en total mundial. Número 22. Los horarios habituales de los españoles no se corresponden con los del resto de Europa. Normalmente todo se hace en España 2 horas después de lo que lo harían el resto de países. Número 23. España es el tercer país con la esperanza de vida más alta. Según la OMS, España es el tercer país con la esperanza de vida más alta del mundo, por detrás de Suiza y Japón. 24. El ratoncito Pérez, único en España. Aunque en muchos países, cuando los niños pierden un diente, reciben la visita del hada mágica, en España podremos marcar la diferencia con el ratoncito Pérez. Un personaje que surgió a raíz de una historia escrita por el autor Luis Coloma en 1894. Él fue encargado de escribirla al por aquel entonces futuro rey Alfonso VII, cuando solo tenía 8 años y después de perder su primer diente. Según se narraba en el cuento, el ratoncito Pérez vivía en una caja de galletas de la confitería Prats en Madrid. Una historia que ha ido pasando de padres a hijos en España y hasta en la actualidad. Número 25. Tenemos el faro activo más antiguo del mundo. Sí, señores. En España y concretamente en Galicia se encuentra el faro más antiguo del mundo, que todavía sigue en funcionamiento. Un faro conocido como la Torre de Hércules, que se encuentra situado sobre una colina en la península de la ciudad de La Coruña y que data nada menos que del siglo I después de Cristo. Número 26. Sierra Nevada es la estación más alta de Europa. Con nada menos que 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar, Sierra Nevada es la estación más alta de toda Europa. Número 27. La ciudad más pequeña de España está en Burgos. Sí, señores, la ciudad más pequeña de España está en Burgos y se conoce como Frías. Cuenta con menos de 300 habitantes. Número 28. España es un estado aconfesional. En España, cada ciudadano puede elegir libremente en qué creer, a pesar de que la religión mayoritaria sea el catolicismo. Número 29. Los nombres más populares entre los españoles. Los nombres más habituales en España son, entre algunas, Antonio, José, Manuel, Francisco y Juan para los chicos, María, Carmen, Josefa e Isabel entre las mujeres. Número 30. Los plátanos de Canarias son más únicos de lo que piensas. De hecho, es en el archipiélago Canarias donde se producen el 100% de los plátanos que producimos en España. Algo que nos convierte en el único país del mundo que produce plátanos. Y bueno, ¿qué os han parecido estas 30 selecciones? Si os gustan, suscríbanse al canal y no olviden que empezaremos a subir vídeos más a menudo para que podáis disfrutar de un contenido lleno de curiosidades y secretos que no sabíais. Mundo Pixel.